¿Cuál es el análisis, la opinión del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra? Con uno, esta noche lo recibimos, por supuesto, como siempre. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, Pepe. Bien, buenas noches. A ver, vamos desglosando. ¿Hay que estar o no preocupados? ¿México va o no a entrar en un proceso de recesión? Estamos muy pendientes del tema de la estrategia de reestructuración financiera de Petróleos Mexicanos. Si se cumple o no se cumple. ¿Hay riesgo en la economía? A pesar de que el presidente lo niegue, porque tiene otros datos. Tiene razón en una cosa. Sí. El peso está fortachón. Pero tú puedes tener un peso fortachón y una economía que no crece, que es lo que hoy tenemos. Pues no creció el primer trimestre. Y el segundo parece que tampoco. No creció, se fue a 0.2, es decir, menos 0.2%. No creció, para fines prácticos no creció. Es decir, así es. ¿Y va a pasar lo mismo ahora? Y aparentemente los datos que indican que aunque hay una recuperación que se empieza a anunciar en algunos sectores en abril y en mayo, pues mucha de la actividad económica está parada. La venta de bienes duraderos está, carros está en niveles muy bajos, la inversión privada sigue sin arrancar, la inversión pública va muy rezagado, el gasto del gobierno va muy rezagado. En general, la economía parecería que va a cerrar este semestre con niveles o de nulo de crecimiento o quizá incluso una pequeña desaceleración adicional. ¿Esto qué significa para quien nos acompaña esta noche en el programa? Técnicamente le van a llamar, si se confirma que el segundo trimestre es tan malo como el primero, le van a llamar recesión. Pero vaya, hay de recesiones a recesiones. La gran recesión son varios años de crecimiento muy potente. Y ahora lo que tenemos es una economía que se está frenando. Una economía donde no está generando empleo, Pepe, donde pues, proyectos que estaban encaminados están terminando, pero nadie está iniciando nuevos proyectos. Una economía donde el inversionista no tiene confianza. La cancelación del aeropuerto de Texcoco mandó una terrible señal respecto a un presidente que sin dar razones cancela una obra que iba a generar un potencial de crecimiento en el centro del país muy importante, y también está implicando que el consumo se está cuidando, porque si tú ves, por ejemplo, cuando gana López Obrador la elección, el nivel de optimismo del consumidor crece muchísimo, porque Andrés Manuel López Obrador hace una muy buena campaña, vendiendo muy bien lo que decías tú en la nota introductoria, que esta economía va a estar creciendo mucho. Llegó a decir que al 6%. Pero en la medida en que la realidad va enfrentándose con el consumidor, este optimismo está cayendo, y lo que yo creo que vamos a ver, Pepe, es un año de arranque el sexenio muy malo. Es normal que el primer año, es usual que el primer año sea malo, pero en este caso es un año malo en un contexto internacional muy bueno. La economía de Estados Unidos está creciendo en niveles históricos. Normalmente cuando esa economía crece, nosotros crecemos hasta más que ellos. Y ahora sí hay dos factores, los que indicaba el Banco de México son ciertos: la incertidumbre generada por Trump y la ratificación del TEMEC, y la incertidumbre generada por las medidas de política económica del presidente López Obrador. Financial Times es un periódico neoliberal. Evidentemente, sus ideas van en ese sentido, contrarias a un gobierno de izquierda como el que encabeza el presidente López Obrador. Evidentemente no va a coincidir en la política social como solución económica, sino él trae lo del pasado. Y dice el presidente, es que ellos se callaron cuando los gobiernos neoliberales saquearon a este país. Financial Times dice, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Mira, el Financial Times cree que la economía de mercado crece más que las economías no de mercado, pero su trabajo no es apoyar una ideología respecto a otra, es explicar y tratar de anticipar cuál es el desarrollo de las distintas economías del mundo, porque los inversionistas lo leen para informarse. Por ejemplo, el primer ministro antes era presidente de Turquía, no ha seguido una política neoliberal, y el Financial Times se ha dado cuenta de los éxitos de este presidente y ahora de sus fracasos, como dio cuenta de los éxitos de Salinas de Gortari y luego sus fracasos. Nos cuenta y nos trata de analizar lo que está pasando en la economía. Ha habido artículos sobre la corrupción en México, el Financial Times, sí, no es su eje central. El eje central de ese periódico es tratar de entender los fenómenos económicos. Y creo que la respuesta del presidente es muy elocuente. No se mete a discutir sobre la sustancia, como lo ha hecho con el Reforma y con otros periódicos. Se pone a criticarlos porque, según él, en el pasado no hicieron lo que quizás hicieron. Recordarás aquella primera plana de Reforma hace poco, cuando lo criticó el presidente por no haber dado cierto tipo de notas y le mostraba que sí las había dado. O sea, lo que voy, Pepe, es
no nos distraigamos. El problema de fondo y el que tenemos que tratar de entender cómo salir de ahí es esta economía estancada. Y hay Claro, porque si se estanca la economía, y es lo que quiero que quede bien claro, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empleo, no hay riqueza, no hay confianza en el consumo. Sobre todo no hay empleo en este momento. Mira, lo que estamos viendo es Se para la industria de la construcción, que es el gran monitor económico. Lo que estamos viendo es eso, no se está generando empleo. El presidente dice, pero yo estoy dándole dinero a unos jóvenes que ahora están trabajando en las empresas, el programa Jóvenes con Futuro. Pues, lo puede hacer, lo puede contar si le da ganas, pero el empleo real, que es aquel que genera riqueza porque un inversionista decide contratar a alguien porque cree que hay un negocio posible, ese es el que está estancado. Y eso nos afecta a todos como mexicanos, le afecta al propio presidente como político, sus niveles de aprobación seguramente tenderán a bajar si este estancamiento continúa. Y lo más importante, Pepe, hay una persona que puede resolver esto y se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es el sentido del editorial? El editorial que reseñabas del Financial Times, básicamente lo que dice es, pues si usted quiere crecer, hay cosas que se pueden hacer, las que usted no las quiere hacer. Y también se mete con esta discusión. Fue muy interesante ahí la frase, la discusión cuando el presidente acusa a su secretario de Hacienda de ser neoliberal. El secretario de Hacienda del presidente López Obrador siguió instrucciones del presidente López Obrador y de lo que lo acusan de neoliberal, de mantener una restricción en el gasto, es una petición correcta del presidente López Obrador que no quiere financiar sus obras con deuda y inflación como en el pasado. Por cierto, ya Carlos Ursúa se incorporó desde hoy y el Tecnológico de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, fue recibido por el actual director. El decano de Ciencias Sociales. El decano en Ciencias Sociales, Luis Poiré. Alejandro Poiré. Quien fuera, no te preocupes, cuando fuera nuestro secretario de Gobernación de la última etapa, el presidente Calderón. De Calderón, sí. Él lo recibió y él va a ser catedrático, regresa a la academia y también hoy ha trascendido que Luis Videgaray Caso, quien fue secretario de Hacienda y después terminó de canciller, el que trajo a Donald Trump, etcétera, ¿te acuerdas? A Los Pinos. Bueno, pues ya se va a Massachusetts, se va al MIT, a un tema que tiene que ver con la influencia de la geopolítica en la... Sí, lo que quiere ver es un programa muy interesante del MIT, Pepe. En la influencia de la inteligencia artificial en la geopolítica. Exactamente. Lo que va a tratar de hacer Luis, entiendo, en un año, es un programa de un año, es ver cuál va a ser el impacto de este fenómeno extraordinario que las computadoras hoy pueden predecir mejor que nosotros qué vamos a hacer, pueden hacer cálculos que antes eran inimaginables, y hay una verdadera competencia en el mundo por quién va a tener la primera verdadera inteligencia artificial, y hasta donde entiendo lo que va a hacer Videgaray es eso. Pero mientras llega eso, estamos muy pendientes de lo que ocurra, cómo se acepta o no en el ámbito internacional el tema de la estrategia financiera para rescatar a Petróleos Mexicanos, porque de ello depende en mucho una mejor calificación o una peor calificación de México, del crédito de México ante el mundo. Es muy importante subrayarlo. Pemex tiene que presentar pronto, el presidente dijo que va a hacer entre hoy y mañana, o sea, ya nada más nos queda mañana, el plan de negocios. Es decir, una empresa como Pemex tiene que explicarle al inversionista, porque Pemex tiene en el mercado de deuda casi 100,000 millones de dólares de deuda. 107,000, algo así. Necesita explicarle al que tiene su papel cómo piensa, digamos, pagar en el futuro, cómo va a generar la riqueza que le permita ser solvente. Entonces ese plan, si es creíble, ayudará a mejorar la calificación de Pemex, y si no lo es, pues seguramente tendrá un costo necesario. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias por advertirnos. Al contrario, a ti, Pepe. Que te vaya muy bien. A ti. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra con uno en su análisis económico.